lo vamos a sumar ahora. Le vamos a decir muy buenos días, Daniel, desde Exteriores. ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo. Hola Alejandro, colegas, tengan ustedes muy buen mediodía. Es un gusto también estar con ustedes. Una de las cuestiones que se lanzaron en el debate presidencial fue tratar de rever en el ámbito de la discusión educativa lo que es tan polémico en esta parte de la República Argentina, que ha sido motivo de lucha de los docentes, que sigue siendo motivo de lucha y muy cuestionado, casi de divorcio con la dirigencia política, sobre todo las que tuvo responsabilidades gubernamentales de aplicarlo. Me estoy refiriendo al polémico ítem aula. Sorprendió a propios extraños que el candidato presidencial y actual ministro de nuestro país, Sergio Massa, lanzara también la idea, con otro título, pero en sí encerraría esto del ítem habla. Por eso inmediatamente pensamos en analizar este tema con quienes son la representación de los docentes en esta parte del país, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, que obviamente tienen mucho que ver con, como gremio base, con el gremio nacional que lucrea a los educadores de toda la República Argentina. Así que en primera instancia voy a saludar a la secretaria general del SUTE, Karina Sedano. Karina, la están viendo en todo el país a través del Interactivo de Ciudadano News. ¿Cómo está usted? Buen mediodía. Muy buenos días, gracias por acercarte a la sede del SUTE acá en la provincia de Mendoza. Bueno, ¿vio esta iniciativa del candidato presidente Sergio Massa? Primeramente, lo que nosotros empezamos a dialogar desde el sindicato de Mendoza y luego con CETERA, como vos los estás diciendo, y con otros sindicatos provinciales, era a qué se estaba refiriendo específicamente el candidato a presidente Sergio Massa. Él ahí no está hablando de un ítem aula que castiga y que es coercitivo como es el que tenemos en la provincia de Mendoza y tan arbitrario. En la provincia de Mendoza, el ítem aula, un docente que está enfermo pierde el ítem aula. Y por una enfermedad muchas veces inculpable como es una apendicitis, eh, una, una operación de las amígdalas. A eso Es muy estamos. común en los docentes. Que es muy común en los docentes y que no le pasa a otro trabajador, porque a otro trabajador, no solo a los docentes, a cualquier trabajador, sea público o privado, estatal o privado, no le descuentan por faltar si lo han operado de apendicitis. Le descuentan, como estaban diciendo, el presentismo, que el presentismo es un porcentaje de nuestro básico acá en la provincia de Mendoza, que también fue una lucha de que estuviera atado tal o cual cosa. Nosotros entendemos que no se está refiriendo a un ítem aula y cualquier cambio en la situación laboral de los trabajadores tiene que ser en el ámbito paritario y tiene que ser con los De ahí trabajadores. debatido. Ahí tiene que ser debatido. Sabemos que debemos debatir lo que está pasando con el ausentismo docente, debemos debatir lo que está pasando con el abandono de los estudiantes. Eso tenemos la claridad, pero también tenemos la claridad que cualquier decisión que tome cualquier gobierno que afecte a los trabajadores y trabajadoras de la educación tiene que ser en un ámbito paritario. ¿Massa a qué específicamente se refirió? ¿A una suerte de distinción o de premio al docente? Esa es la diferencia con el ítem aula. El ítem aula castiga y él hablaba de un premio. Ayer también yo estaba leyendo otros medios que salían a hablar, algunos a favor, otros en contra, y uno va debatiendo también hacia el interior de qué estamos hablando. Están hablando de un premio para los docentes para fortalecer a quien está frente al aula, para fortalecer el abandono de los estudiantes. Como vuelvo a decir, ¿hay un problema actualmente en las escuelas? Sí, hay un problema. Bueno, tenemos que debatirlo en una mesa paritaria para ver qué hacemos con esta dificultad. Karina, dos preguntas finales. La primera, como todo ciudadano, y en este caso con su guardapolvo docente, debe haber observado este primer debate, el segundo es el próximo domingo. ¿Qué le llegó del debate de la educación? Primeramente, que debemos poner el eje en educación, en los estudiantes. A nosotros también nos preocupa como sindicato, como maestros, como decís vos, poniéndonos el guardapolvo, lo que está pasando en los sectores
populares, en los sectores de más pobreza. Hay muchos estudiantes que no están yendo a las escuelas, muchas veces porque no tienen ni siquiera un par de zapatillas para ir a las escuelas o no tienen los útiles para ir a las escuelas. Hay que hacer un debate de lo que está pasando en educación y tenemos que hacerlo juntos a las escuelas, con los trabajadores y con toda la comunidad educativa. Tenemos que escuchar a las familias, tenemos que escuchar a los trabajadores y juntos pensar cuál es el bien de los estudiantes. Por lo tanto le preocupa quizás la falta de claridad por parte de los candidatos a presidente sobre la educación en sí del país y los principales elementos de la educación, que son los educadores y los educandos. Nos preocupa principalmente, como vos decís, la falta de claridad, pero también nos preocupa que por ahí dicen que va a venir un voucher, que cómo va a impactar en nuestra educación actual, cómo va a impactar en cada una de las escuelas, Es cómo va a como impactar con derrumbar la educación pública, ¿no? cómo va a impactar en las escuelas públicas, cómo va a impactar con los chicos y las chicas que cada mañana se levantan y van a las escuelas y con todas las necesidades que tienen, cómo va a impactar en las matrículas de las escuelas, cómo va a impactar en los trabajadores. Por eso digo con mucho fervor que cada uno de los candidatos, y el día de mañana será nuestro presidente, el debate va a ser con los trabajadores y las trabajadoras si quieren avanzar en una reforma en educación, y si no, estaremos los trabajadores y las trabajadoras resistiendo en las calles a todo avance que sea en quita de derechos o en destrucción de la escuela pública que debe contener, acompañar y tener como prioridad el bien de los estudiantes. Le agradezco mucho que se haya tomado estos minutos con nosotros, señora, muy amable. Gracias a ustedes por acercarse y bueno, estamos a disposición. Karina Sedano, docente y en este caso secretaria general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación SUTE, analizando por un lado esta propuesta. Para ellos queda claro que no ha querido decir eso Sergio Massa, que distingue muy bien lo que es el ítem aula y la propuesta presidencial del actual ministro de Economía, y por el otro lado la preocupación de la docente, transmitiendo lo que piensan y debaten todos los docentes de esta suerte de falta de claridad de políticas de Estado a materia educativa, ¿no? Daniel, sí, acaba de llegar un mensaje a este respecto mientras estaba usted entrevistando a la docente. Lo vamos a compartir, Seba, si te parece. En todo trabajador, aún esté justificado, descuentan presentismo. Sin coincidencia, esto descuentan el día. No respetan al trabajador. Una opinión de un miembro de nuestra comunidad. Perfecto, se lo vamos a transmitir inmediatamente a Karina Sedano, colegas. Muy bien. Y les decía, para terminar, Alejandro, uno como ciudadano obviamente le preocupa porque todos estamos ligados a la educación. La educación es el pilar fundamental junto a la economía del progreso o del retraso, de una nación. Si las dos cuestiones están lesionadas, evidentemente estamos muy mal encaminados como país y como nación. Si las dos cosas están bien siendo atendidas, solucionados, yo creo que vamos a ser una gran nación. La que creo, Alejandro, y en esto vamos a coincidir plenamente, merecemos todos habitar, ¿no? Exacto. Daniel, usted recién tuvo un pequeño errorcito, pero yo no lo tomaría como errorcito, porque es retraso, pero también retracto. Porque si sacamos una foto de cómo estamos ahora, también es culpa o responsabilidad también de cómo nos estamos formando intelectualmente todos, ¿no? Sí, total, absolutamente, absolutamente. Coincido plenamente, Alejandro. Bueno, colegas, cuando la información lo requiera, nos reencontramos. ¿Les parece bien? Un abrazo muy grande, Daniel. Abrazo grande. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta las 14, El Interactivo.